Hola, bienvenidos a todos. Un gusto tenerlos de vuelta. Ahora tenemos a alguien muy especial, el maestro Andrés Márquez. Él es catedrático de la UNAM y bueno, estamos súper curiosos y ansiosos de conocer tu proyecto, todo lo logrado hasta el momento. Y bueno, adelante Salvador. Bienvenido, Andrés. Muchas Gracias, gracias, Andrea. Andrea. Gracias, Andrea. Bienvenido, Andrés. Es un gusto tenerte aquí. Hoy vamos a empezar, eh, digamos que nos hables un poquito. ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál fue tu primer contacto con la educación cuando fuiste estudiante, etcétera? Ahí vamos poco a poco y si quieres compartirnos esta historia, adelante. Estupendo, claro que sí. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Andrea, nuevamente. Mira, yo nací en un contexto bien interesante en cuanto a la educación se refiere, porque en mi familia ha habido maestros de toda la vida. Por lo menos por parte de la familia de mi padre fue maestro, mis tías y tíos todos han sido maestros de una u de otra manera, y pues de alguna manera infancia es destino, dicen por ahí, y yo no tenía muchas opciones, aunque creo que al final de cuentas yo llegué a la docencia por una cuestión de vocación, no llegué por una cuestión accidental, ni mucho menos, sino llegué por una verdadera vocación, y hasta ahí, hasta este momento se ha mantenido así. Mi primer encuentro con la educación, bueno, pues desde luego fue en el kinder. Yo estudié en una escuela que hoy ya no existe, que se llamaba en aquel entonces, imagínense, República de Checoslovaquia. Ya se podrán dar una idea de qué México estamos hablando. Estamos hablando del México de los ochentas, pero bueno, que obviamente hacía referencia todavía a este contexto, ¿no? De la Unión Soviética y demás, 70s, 80s. Y bueno, estudié ahí el kinder, luego después de eso me cambié a un colegio que se llamaba Franco Español, que estaba muy cerca de acá de casa, que es un colegio que con el paso del tiempo, o más bien antes de ser lo que fue ya cuando yo entré, era un colegio que dio como origen a la Universidad Iberoamericana, ¿no? Entonces fue un colegio de mucha tradición. Yo cuando llegué ahí a ese colegio, el colegio ya tenía 70 años, ya tenía mucho tiempo. Luego, por ahí del cuarto de primaria, me salí porque el lugar donde estaba el colegio lo habían vendido el espacio, el terreno, el espacio físico, era una zona privilegiada de aquí de Coyoacán. Entonces, bueno, se cambió y me fui a otra escuela en Coyoacán, que fue un cambio completamente radical, donde realmente creo yo ya que tuve una conciencia clara de lo que era la educación, de lo que era la escuela, que fue precisamente una escuela, una fundación que se llamaba Miri Pesado, que se llama Miri Pesado. Actualmente todavía existe la Fundación Miri Pesado, tiene asilos, tiene una escuela, en aquel entonces una para mujeres, otra para hombres. A mí me tocó estudiar en esta escuela monogenérica, donde todos éramos varones, y bueno, ahí estudié todo el resto de la primaria, la secundaria e incluso la prepa. Fui de las primeras generaciones que surgieron, digamos, de todo pues, ahora sí que de toda la escolaridad, porque la preparatoria se fue fundando conforme iba avanzando. No es que la preparatoria ya estuviera, sino cuando yo llegué al segundo de secundaria, fundan la prepa, entonces ya hubo oportunidad de quedarme ahí. Yo no quería quedarme ahí, pero mi madre me dijo, aquí te quedas. Entonces, pues bueno, en ese entonces, pues ya me quedé ahí. Yo tenía muchas ganas de irme ya a la prepa 6 que estaba justo a espaldas de la escuela, ¿no? Yo ya quería irme a la UNAM, hice mi examen, me quedé, y mi mamá me dijo, no, tú te quedas aquí porque aquí tengo control, allá no lo sé. Me dijo, si te vas para allá, yo creo que no te vuelvo a ver. Y yo creo que tendría mucha razón, ¿eh? Yo creo que tendría mucha razón porque yo era muy aguerrido, entonces seguramente eran los tiempos del movimiento zapatista, entonces seguramente me hubiera ido yo a la montaña o alguna cosa así, ¿no? Bueno, estudié ahí y después de eso era una escuela de inspiración católica donde yo tuve maestros, la, lasallista, donde tuve como maestros a varios hermanos lasallistas y a gente con la que actualmente todavía guardo un contacto, tanto maestros como compañeros, ¿no? O sea, y se hacen comunidades muy cerradas, muy fraternas en muchos sentidos.
Y eso permitió que como que se extendiera. Entonces muchos de mis amigos eran maestros. O sea, hoy a la fecha, ¿no? Siguen siendo maestros. A mí me interesó mucho lo que hacían los hermanos lasallistas, me gustaba esta idea vocacional de compartir, por un lado, la fe, que en ese entonces yo era un hombre de mucha fe y una fe religiosa, y por el otro lado, la parte de la educación. Eh, Salgo a la universidad y cuando salgo a la universidad llego a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y ahí fue el rompimiento por completo de mi vida. ¿No? ¿Por qué? Porque yo venía de una caja de cristal, ¿no? Donde eran los buenos y los malos, así que los ateos y los cristianos, ¿no? Y los herejes y los que estábamos dentro de la fe, y descubrir que había un mundo completamente distinto que yo ignoraba. No ignoraba del todo, porque dentro de la propia fundación, dentro de la propia Miri Pesado de la escuela, tuvimos actividades que me parecieron súper interesantes y que son maravillosas y que han marcado mi vida. Una de ellas, bueno, fue el primer acercamiento al teatro, a la oratoria, a la poesía y a todo esto, que es a lo que ahora, que es lo que ahora me mueve, pero también el hecho de hacer teatro comunitario, viajar haciendo teatro comunitario por medio de lo que ellos llamaban las misiones, que era una especie de acompañamiento de la Semana Santa con la gente. Yo no era muy bueno para acompañar en la Semana Santa, pero era muy bueno para hacer teatro, entonces nos íbamos haciendo teatro. Entonces fue algo para mí que me marcó de una manera muy interesante, ¿no? Llegabas a un pueblo, hacías teatro y te pagaban regalándote gallinas o regalándote puercos o regalándote cosas que decías, ¿qué voy a hacer con esto? Si te daban una sandía era fantástico porque puedes llegar a casa con sandía, pero no puedes llegar a casa con un puerco, ¿no? O sea, dices, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, pues bueno, ya ibas al siguiente y ahí lo regalabas, ¿no? Porque no teníamos muchas opciones. El caso es que me dediqué a vivir un proceso de transformación en cuanto entro a la Facultad de Ciencias Políticas. Una facultad aguerrida, una facultad que representaba todo lo que supuestamente estaba mal. Lo primero que llegó es una manta que decía la comunidad gay le da la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Yo decía, pero que eso no era pecado, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Y entonces me abrió los ojos. Me abrió los ojos a una realidad que allí estaba, que existía, que era tan profunda, ¿no? Que era la realidad de la enorme diversidad que implica nuestro país. Y no me refiero solamente a las sociedades de los pueblos originarios, que en aquel entonces estaban prácticamente invisibilizados, sino me refiero a toda la realidad de los distintas, vamos a llamarle así, de los distintos grupos sociales que había primero en la ciudad, o sea, que donde yo también vivía en un cascarón, o sea, vivía en un cascarón. Y no porque mis papás me tuvieran así, sino porque todo era de la escuela a la casa, de la casa a la escuela. Entonces no había como mucha apertura. Y algo paralelo, los Scouts, donde yo también participé desde el novato hasta clan, jefe de tropa. Bueno, ahí tuve una trayectoria muy, muy larga y donde también aprendí mucho de la educación, mucho de la educación. Yo creo que ahí me tocó ser jefe desde muy pequeño, entonces eso, jefe es como guía, ¿no? Enseñar a los demás, que eran como una especie de educación entre iguales. Y bueno, después de ahí de estudiar sociología, me voy a la Facultad de Filosofía y Letras, donde estudio letras y donde realmente encuentro ahí mi verdadera el centro de mi vocación y otra vez también con un mundo completamente distinto a aquel en el que había crecido. No me vuelvo ateo, pero sí me vuelvo, ¿cómo decirlo? No contrarreligioso tampoco, porque tampoco es que crea yo que la religión esté mal como tal, sino me vuelvo anticlerical, eso sí creo, ¿no? O sea, un poco escéptico ya al ver las verdaderas estructuras en las que se movía la iglesia y digo, bueno, pues por ahí no es, ¿no? Y al descubrir que había muchas concepciones de fe, y eso me mueve, me transforma y me hace empezar a buscar yo también mi propio camino, ¿no? Por un lado. Y en el asunto de la educación, bueno, pues a descubrir que había muchas cosas más allá de de la burbuja en la que yo había crecido. Esa más o menos fue mi trayectoria y pues bueno, ya llegué a la Facultad de Filosofía y Letras y ahí me quedé, ¿no? Hasta ahora todavía. Todavía ahí estás, qué bueno. Oye, Andrés, un poquito regresando a tu infancia, a tu adolescencia, ¿fuiste un niño lector? Sí,
Sí, a ver, esta es una gran pregunta y me encanta porque eh, aunque la percepción de mis amigos no es esa, de mis compañeros no es esa, hoy amigos, en aquel entonces compañeros y compañeras, yo era un niño muy tímido, extremadamente tímido. A mí me costaba mucho trabajo la interacción con otras personas. Bueno, estar frente a un micrófono no me costaba trabajo, es algo muy curioso. O sea, yo podía subirme a un escenario, decir un poema y bajarme y nada, pero ya abajo era ya tímido, aunque mis compañeros no me percibían de esa manera. Entonces, no me gustaba el fútbol, no me gustaba el básquetbol especialmente, no me gustaban ese tipo de deportes, me gustaban otros. Entonces yo de pronto no me encontraba con plena relación con los demás. Y sucedía que aquí en casa había libros y pues yo agarraba los libros de poesía y era lo que leía en los recreos, en los descansos, y me ponía a leer todo el tiempo. Entonces mis verdaderos amigos fueron la lectura, fueron los libros. Eso fue, digamos, lo que hizo que yo pudiera adaptarme a un mundo. Obviamente crecí en un mundo muy romántico. También no voy a exagerar y decir, yo entendí todo. No, 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 para nada. Yo leí un libro de poemas y no entendía un caramba de lo que me estaban diciendo, pero ya tenía como la duda, ya tenía como el interés de seguir trabajando, de seguir comprendiendo un poco más allá de lo que me decían esos nuevos amigos sin saber si me estaban educando bien o mal, pero bueno, por ahí empezó, ¿no? Por una búsqueda. Era un tiempo donde pensar en terapia era prácticamente imposible, o sea, la terapia era algo, por lo menos en mi mundo, impagable. O sea, Ujú. la terapia era carísima, no era como ahora que hay Como un muchos lujo, lugares para ¿no? poder. Sí, pero un lujo en serio, ¿eh? O sea, era algo impagable. En primera, no había tantos lugares como hoy. Ujú. Y si los Pues sí. había, yo no los conocía, yo no los conocía. Llegar a decirles a mis papás, quiero ir al psicólogo, era algo como que tampoco podría ser, ¿no? No había Entonces fue tanta como una apertura, búsqueda. ¿no? No había tanta apertura. De hecho, yo creo que había más prejuicios Exacto. alrededor de la terapia, como creo que todavía los hay. Y entonces yo encontré la terapia en los libros y eso es lo que hizo que me convirtiera en un lector, ¿no? Pues a Tu la fecha, a inspiración. la fecha. Exactamente, exactamente, la inspiración de la lectura. Y eso cómo ha influido en, a lo mejor, en esta parte de escribir libros? Porque seguramente has escrito muchísimos libros. Platícanos un poquito acerca de eso. Claro, claro. Mira, no muchísimos, pero sí son por ahí como una decena más o menos Buenísimo. bueno, de mi autoría, porque me dedico a escribir libros también de otras personas, o sea, soy lo que se llama ghostwriter. Entonces Ujú. ahí tengo quizá otra decena, un poquito más quizá, y a editar otros tantos. Pero no, bueno, influyó muchísimo, porque yo creo que todo lector llega a un momento donde dice, yo también tengo algo que decir. ¿No? Yo también quiero decir algo, yo también quiero contar lo que me está pasando. Entonces, digamos, en una continuación intuitiva de esa terapia, además de leer, empecé a agarrar la pluma y escribir. Y tengo por ahí los cuadernos, unos cuadernos en aquel entonces de esos profesionales de espiral, de estos cuadernos escribe, y Ujú. donde empecé a escribir, creo que textos desde la secundaria, si no recuerdo mal, Todavía probablemente, los sí, tienes, me no, imagino. Los guardas. sí, a ver, algunos sí, otros los he quemado, otros los he tirado, ¿no? O sea, no conservo todo, pero sí, yo creo que debo tener unas 30 libretas, ¿no? Así, Wow, escritas por lo menos, de increíble. todo lo que he ido escribiendo a lo largo de la vida y más, ¿no? Además de que tengo libretitas chiquitas, grandotas, de todos los tamaños, porque Sí, sí. dependiendo, soy como muy organizado en eso, los voy escribiendo cosas distintas en cada libreta. Ujú. Pero sí, me llevó a la escritura. O sea, era yo un lector desbordado y donde yo decía, yo también tengo cosas que decir, o yo creo que yo también tengo cosas que decir. Y entonces eso me llevó a arrastrar la pluma, a empezar a utilizar la pluma de manera que pudiera yo expresarme, de manera que pudiera yo también decir algunas cosas. Al principio, pues no fue muy afortunado, yo incluso creo que era bastante malo, ¿no? Ahora lo puedo decir con mucha honestidad, pero bueno, la vida va cambiando, ¿no? La vida va cambiando. No lo creo, no creo que haya sido malo, pero bueno, vas teniendo más experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, pero bueno, no importa. Uno tiene que evolucionar, o sea, al final de cuentas, ¿no? Uno tiene que Ah, evolucionar al final de claro, cuentas. Y nadie claro, uno va haciendo empieza. su propio estilo.
Exactamente, construyendo un estilo. Y nadie empieza hasta arriba, o sea, está padrísimo, pero no es cierto, ¿no? Aunque tengas muchas palancas, si empiezas hasta arriba y no tienes nada de experiencia y no tienes nada de conocimiento, pues te caes, ¿no? Pues bueno, mi Totalmente. conocimiento era mínimo y mi experiencia era mínima y la guía era nula, ¿no? O sea, no había nadie a quien yo pudiera asirme que me ayudara a escribir, a entender nada de esto. Autodidacta, ¿no? Podríamos decirlo. Eh, Sí, sí. Sí, yo creo que toda mi vida he sido autodidacta. A la fecha yo creo que sigo siendo autodidacta. Y que este es uno de los valores que a mí me parecen más importantes de la educación y que es uno de los valores que hay que transmitir, la capacidad de aprender a aprender, ¿no? Me encanta. Esto me parece esencial. O sea, si tú enseñas a alguien a que aprenda por sí mismo, tiene el mundo a sus pies. ¿Por qué? Porque va a Súper. poder aprenderlo todo, ¿no? Y va a también entender que no todo lo que sabe es necesariamente lo más importante, ni es necesariamente lo mejor. Es decir, eso también le permite descubrir cuáles son sus falencias, cuáles son sus errores y cuáles son las carencias que tiene que cubrir en algún momento, ¿no? Totalmente. Sí, es un poder genuino, ¿no? Un poder que tenemos los humanos para crecer y ser auténticos, ¿no? Realmente. eh, eh, Sí, un superpoder, de acuerdo, completamente de acuerdo. a mí me gustaría mucho, nos gustaría mucho saber qué maestros fueron los que marcaron tu vida, ¿no? Ya sea que te hayan inspirado, ¿qué maestros recuerdas con mucho cariño y a lo mejor algunos que no con tanto eh, pues, aprecio o no sé cómo decirlo, o admiración, ¿no? Depende. Mira, recuerdo a muchos maestros porque creo que, creo que todos estaban marcando de alguna manera, ¿no? Puedo recordarte, por ejemplo, a mi maestra de primero de primaria que se llamaba la maestra Gabriela Abraham. Ella, originaria de Mérida, de la ciudad de Mérida, estaba trabajando aquí en México, me dio clases en primero de primaria y bueno, la recuerdo como una mujer que sembró en mí por lo menos el gusto, el gusto por la lectura, el cariño también que puede darse entre maestro y alumno, ¿no? Un cariño hermoso, yo lo recuerdo con muchísima gratitud. Ella además, bueno, mi mamá y ella de pronto hicieron una amistad, entonces trascendió además del propio ámbito escolar, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo a ella, a Gabriel Abraham, luego recuerdo, por ejemplo, a mi maestro de quinto de primaria, Jaime Flores, quien también me enseñó muchísimas cosas verdaderamente maravillosas. Recuerdo a mi maestro de inglés, con quien todavía mantengo contacto, Francisco Jorges, por ahí. Estoy hablándote, bueno, y podría decirte muchísimos nombres. Araminda Turrent, quien en su momento también fue mi maestra de teatro, y aunque no me dio clase directamente, sí fue alguien con quien estuve trabajando de cerca. Fue ella quien me dio el primer trabajo, la primera oportunidad ya de estar frente a grupo en docencia. Ya Y como bueno, de ahí egresado. puedo irme. No, todavía no había egresado. Fíjate que fue algo bien ¿No? curioso. Cuando Interesante. yo, cuando yo salgo de la prepa y entro a estudiar sociología, el primer año o el segundo año, no me acuerdo. eh, no, creo que sí, segundo año. No, la verdad es que no recuerdo las fechas. Tendría que ser mucha memoria para decirte en tal año. No importa. Araminda era en ese entonces directora académica de una escuela. Y me invita, me dice, oye, ¿no te gustaría dar aquí un taller de teatro, un taller de algo? Entonces dije, sí, y precisamente elegí un taller de lectura. Un taller de lectura que di sin pies ni cabeza. No tenía yo idea de lo que era una planeación estratégica. Yo creo que fui el peor de los maestros que puede haber en el mundo. Todo era improvisación, todo era imposición, muy mal, muy mal, yo digo que fatal. Sin embargo, tengo algunos alumnos con los que guardo contacto hoy todavía y que me recuerdan con mucho cariño. Yo les digo que, bueno, es la desventaja o la ventaja de que fuera secundaria y que ellos no tuvieran tan buena memoria o tuvieran una memoria muy generosa por su parte. Ok. Pero bueno, yo siento que lo hice fatal. Pero ese fue como mi primer acercamiento. Estoy hablando de hace 30 años. 30 Ujú. años cuando esto pasó. O sea, ya un Uy, rato. Ya un rato, ya un rato. muchísimo. Sí, yo tenía 18 años la primera vez que me presenté en un aula. 18 años. O sea,
¿qué podía yo enseñar? ¿Qué puedes enseñar a los 18? No, o sea, nada, no, nada, nada, ¿no? Digo, ahora en la memoria veo la arrogancia de creer que yo iba a poder enseñar. No, 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 a ver, nada, 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 nada. ¿Qué puedes enseñar? No, no tenía yo la idea de nada. Estaba yo estudiando sociología y estaba yo dando clases entonces en esta escuela, ¿no? ¿Y qué crees que haya visto tu maestra en ti? Ese potencial, esta habilidad para invitarte a dar clases a esa edad. Seguramente vio algo muy interesante, esa vocación que ahí ya la traes, ya la traías y ella seguro la vio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que vio eso y yo creo que vio como liderazgo. O sea, yo te decía, estuve mucho tiempo en los Scouts, estuve mucho tiempo también en grupo de teatro y de alguna manera yo era un líder natural, no me daba yo cuenta de eso. No, o sea, y cuando digo no me da cuenta es no me daba cuenta. O sea, realmente no me daba cuenta. O sea, ahora lo analizo y digo, ah, mira, pues es que yo era esto, yo era aquello, Claro. y no lo sabía. ¿No? Entonces había un liderazgo natural que desde luego yo supongo que Araminda fue lo que vio y dijo, ah, pues por aquí, ¿no? Por aquí. Y eso fue muy, pues, pues muy grato, ¿no? Yo guardo una gratitud enorme con ella pues por esa primera oportunidad y esa oportunidad de encontrar una vocación y un camino, ¿no? Exacto, fue ahí el punto mágico donde dijiste, yo soy maestro, quiero ser y dedicarme a la docencia. ¿Fue ahí el parteaguas para esta vocación tan hermosa? Eh, no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que al principio era como que sí, sí me gusta, sí está padre, pero dentro, en mis adentros, yo quería dedicarme más a la escritura. Yo quería dedicarme mucho más a la escritura, mucho, mucho más a la escritura, es lo que más me gustaba. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya escribía yo, entonces yo quería dedicarme a eso. Ok. La vocación por enseñar, yo creo ya como una vocación, llegó un poco después, probablemente cuando estaba yo ya quizá como a la mitad de la carrera de letras, cuando decía, bueno, yo necesito que la gente me lea, quiero que la gente me lea. Dije, pero vivo en un país donde la gente no lee. ¿Qué tienes que hacer si no lees? Ah, pues enseñarle a leer a la gente. ¿No? Wow. Entonces, en mi inocencia yo iba a transformar la capacidad de lectura de la gente. Y eso es lo que me llevó a mí a las aulas. Y es también lo que me llevó a ser editor. Es bien curioso porque dije, bueno, ok, la gente ya lee o ya tengo gente que lee. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues muy fácil. Ahora lo que tendrías que hacer es publicar. ¿No? Entonces me parecían como dos espacios donde yo tenía que ubicarme para poder lograr llegar al punto en que la gente me leyera. Y Interesante. ahí se convirtió, y ahí es donde se convirtieron ambos en una vocación donde dije, no, esto es lo que tengo que hacer porque tenía un objetivo ulterior, que era ser leído, ¿no? Entonces, ese fue como el verdadero camino, o sea, no, no fue estar frente al grupo. Y ya después me di cuenta que me encantaba, que sí era un asunto vocacional muy, muy fuerte, ¿no? Alrededor de... Y bueno, esta inquietud de ser leído, pero también de que los demás lean, ¿no? Que lean y que también escriban, porque sabemos que ahorita te vamos a preguntar un poquito más acerca de tu proyecto increíble, ¿no? Sobre hacernos de palabras, que tienes tu Ajá, página, tus redes, toda esta parte muy interesante. Entonces, claro, tu, gracias. tu vocación se fue expandiendo, no solamente a ser leído, sino que tú quieres inspirar a otros a que ellos escriban y lean también, ¿no? Entonces, si quieres platicarnos un poquito sobre tu trayectoria, ¿no? Profesional, ¿cómo ha sido? Bien, a ver, bueno, mira, remontándome y tratando de hacer nuevamente una cronología, yo creo que lo primero fue cuando empecé a dar clases ahí en el Colegio Reims. Luego, después de eso, estuve trabajando para el Grupo Modelo, la cervecería, en el área de capacitación, precisamente, en el área de capacitación, estuve un buen rato ahí. Luego, después de eso, no me acuerdo si dejé las escuelas, creo que sí dejé las escuelas unos años. Luego regresé a dar clases al anglo mexicano, luego de ahí cambié a la Universidad Panamericana. Luego de ahí creo que di clases, no me acuerdo, en el caso de Sor Juana. Y luego llegué a la UNAM
a dar clases por un accidente, ¿no? O sea, no estaba en mis planes, o sea, estaba en mis sueños, no en mis planes, porque pues entrar a dar clases a lo que yo consideraba en ese momento lo más importante, ¿no? Exacto, la cumbre, pues me parecía lejanísimo, ¿no? Y un día me invitan a dar una charla, en una mesa, doy una charla, y cuando bajo preguntan si quiero dar clases, y yo pues inmediatamente dije que sí, ¿no? Y empecé a dar clases, funcionó, y bueno, de esto ya se cumplieron 20 años, no, 21 años que empecé a dar Wow. clases en la UNAM, ¿no? Y bueno, por un lado ahí. Por otro lado, me dediqué mucho a dar talleres. Eso fue como una de las actividades paralelas. Te decía, yo tenía que formar lectores, ¿no? Entonces, de formar lectores va muy de la mano de formar escritores. Entonces, empecé a a hacer escuela de escritores. Mi primer taller yo creo que lo di alrededor de los 17, 18 años también, cuando empecé a dar clases. Tampoco tenía idea de lo que estaba haciendo, o sea, debo de decirlo. Sí, no tenía Así mucha se idea. De empieza. hecho, lo hacía bastante. Insisto en que lo hacía, yo insisto en que lo hacía muy mal. Pero bueno, el recuerdo o la percepción de los demás es otra, por fortuna, lo cual me deja un poco más tranquilo. El Claro. caso es que escribíamos ahí, entonces yo tenía talleres, al principio no los cobraba, ni mucho menos, no me interesaba cobrarlos, no lo hacía por dinero, lo hacía por un asunto puramente vocacional. Luego ya los talleres se formalizaron, de esos talleres sacamos libros. Eh, Puedo decir pues sí, con orgullo que, por ejemplo, muchos de los autores que hoy están publicando, que tienen alrededor de 30, muchos de ellos pasaron por mis talleres o yo les he dado clase de alguna forma. Qué Eh, eh, satisfacción. Felicidades. sí, sí, es una satisfacción enorme, la verdad es que sí. Digo, habrá algunos que digan sí pasé, pero en contra, ¿no? Y habrá algunos que digan sí pasé, pero a favor. Sí, bueno, a ver, tiene que haberlos de Así es todo, esto. ¿no? Así es Sí, esto. habrá algunos que digan sí, yo pasé por ahí y espero nunca caer de nuevo, ¿no? Eh, eh, Todo eh, uno y aprende. ¿Estás de acuerdo? Exacto, exacto. Y bueno, hay talleres toda la vida. Di un taller en la Facultad de Filosofía y Letras también, del que salió un libro de la Facultad de Filosofía y Letras, que fue como, yo creo que mi primera publicación formal, el primer libro formal que salió en la facultad. De hecho, sí, mira, fíjate, creo que aquí lo tengo, sí. Antier o ayer que estaba yo, mira, y ahora sí que no lo tenía preparado, pero está acá, Ay, ¿no? sí, Que este fue adelante. el primer libro, Ay, qué este fue el bonito. primer libro Bien. que se llama ¿Cómo se llama? Tentación de Decir. Se llama Tentación de Decir. Fíjate, Ay, ahorita te digo el bien. año. Tentación de decir. Sí, De adelante. 2004. Mira, de Compártenos. 2004. Es Ok. muy interesante porque en 2004 yo todavía no estaba titulado, o sea, yo era alumno de la facultad y al mismo tiempo daba clases. Ese año me titulé, justamente en el Mm, 2004 me titulé y yo empecé a dar clases en 2005 en la facultad, o sea, un año después, súper más o menos. activo. Tentación de decir, sí, este fue el primer libro, Felicidades. junto con José Antonio Aspe. Muchas gracias, muchas Sí, gracias. Junto felicidades. con Sí, José sí. Antonio Aspe, donde hicimos una antología. Yo me encargué de la parte de poesía, de antologar a muchos de mis compañeros, y José Antonio se encargó de la parte de narrativa. Oye, Entonces, bueno, ahora, eso estuvimos trabajando. aprovechando un Adelante, adelante. poquito, pues, esta oportunidad que nos das para poder decirnos sobre tus libros, la bibliografía, toda esta parte, está increíble para todos los que nos escuchan, académicos, maestros, directivos. Sabemos que es un reto la lectura. Ajá. Motivar a nuestros alumnos a que lean, un gusto y pasión por la lectura, la imaginación, la escritura, es todo un reto dentro de los colegios, ¿no? Y universidades en cualquier nivel educativo, creo que es un reto sembrar esa semilla, esa curiosidad por descubrir y devorar libros. ¿Qué bibliografía, qué libros nos recomiendas para que se pueda fomentar y la gente que está en las escuelas diga, les voy a poner a leer este libro o a los maestros también, inculcarles esta forma de enamorar a los alumnos? ¿Qué nos sugerirías? Uy, ninguno. Esto va en contra de lo que esperarían todos los maestros, perdón, compañeros No, maestros, adelante, directivos. por favor. Yo sé que uno está esperando encontrar la fórmula mágica. Y sí hay una fórmula mágica, pero la fórmula mágica no está en lo que vamos a enseñar. A ver, mira, no importa si leen el TV Notas,
no importa si leen telenovelas. De pronto tenemos también como esta idea de que la lectura tiene que ser algo que simplemente nos haga más grandes y nos edifique. A ver, no, la lectura es divertida, la lectura tiene que ser un juego y no todo el mundo está para leer también. De la misma manera que no todos jugamos fútbol, no todo el mundo va a leer. O sea, eso tenemos que entenderlo. Hay muchas, y hoy en día hay una cantidad inmensa de formas de adquirir conocimiento y de enfrentarnos al arte y de incluso de acercarnos a la lectura. O sea, yo amo los audiolibros, los amo, los adoro, como no tienes una idea. Yo Tengo también. buena capacidad de escucha, entonces los amo y los adoro y me encantan. Eh, 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 pero yo creo que no hay un libro que sea el hito que nos vaya a ayudar a transmitir la idea de la lectura como debe de ser. Yo creo que hay dos cosas importantes. El primero, no puedo enseñar a leer si yo no soy lector. Y ese es lo primero que yo veo. Llegas con maestros que no leen. Llegas con maestros que no leen. No importa qué clase den. No leen. Y estoy hablando de matemáticas, estoy hablando de ciencias naturales, y estoy hablándote de español. Llegas con gente que no lee. A ver, ¿qué puede enseñar a alguien que no lee? Así es. Yo ahí sí me preocupa mucho. Ahí sí me preocupa mucho. Entonces, lo primero que tienes que enseñar, o sea, lo primero que necesitas para enseñar lectura es ser lector. Es como aquella contradicción. Yo recuerdo que el profesor que tenía mayor obesidad cuando yo estudiaba era el de educación física, carajo, ¿no? Algo no estaba bien, ¿no? Era el que se sentaba y decía, ten 2 vueltas al campo, ¿no? Y se sentaba y le costaba trabajo moverse. Dices, a ver, espérame, aquí hay algo que no está bien, ¿no? O O sea, los ese policías, señor, ¿no? Los de perdón, seguridad también. O los de seguridad claro, o los policías, pues sí, pasados de claro, peso, dices, pues nos van a dices, cuidar. algo no está bien, algo no está bien. Sin que esto sea un elemento de discriminación, es simplemente un elemento de congruencia. O sea, no importa si tienes sobrepeso o no tienes sobrepeso, es una cuestión personal, ¿no? Aquí el asunto es que no puedes decirme que vas a enseñarme a cuidarme la salud y tú estar descuidado en la salud. Es una contradicción evidente. Entonces, ¿qué sucede? Si tú ves que una persona que no se puede mover te está enseñando y que tiene un sobrepeso enorme, te pone en el pizarrón una tabla del buen comer o no sé cómo se llame ahora y te dice tú tienes que comer así y te pone una rutina de ejercicios que él no puede hacer, dices algo no está bien. Ahora, no estoy hablando del deporte de alto rendimiento, porque me queda claro que los entrenadores no pueden hacer lo que hacen los deportistas de alto rendimiento. Por eso son ellos los deportistas, pero los entrenadores en algún momento pudieron hacerlo o pudieron acceder a ello o tuvieron la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué sucede cuando tú te enfrentas a esto, el mundo de la lectura? Ujú. Pues que no te transmite. O sea, alguien que te dice, vamos a leer un cuento y ves que el maestro empieza a leer y que no puede leerlo, que no entiende lo que está diciendo, que no domina las palabras de lo que está diciendo. Bueno, pues ya desde ahí, olvídalo, esto no va a funcionar. O sea, Así esto es. no va a funcionar. Y la segunda cosa que yo creo que es esencial, además de que sean lectores, es que tengan pasión por lo que están haciendo. Claro. Entonces, si no hay pasión por lo que estás haciendo, olvídalo, estás perdiendo tu tiempo. Y tus alumnos, los 40, 20, 30, 10, 5, los que sean, están perdiendo su tiempo. Si tú no estás, y tú los estás engañando, ¿eh? Tú los estás engañando, les estás tomando el pelo porque tú les estás diciendo que les vas a enseñar algo que tú mismo no estás dispuesto a aprender, que a ti mismo te da flojera enseñar, o que dices, bueno, pues es que tengo que enseñar esto. No, a ver, si tienes que, ya estamos mal, ¿no? Y me queda claro que hay programas y dentro de los programas, bueno, pues hay cosas que a uno no le gustan, pero si uno no le encuentra el sabor, si uno no le encuentra la pasión a ese tipo de cosas que son parte del proceso, pues uno no le encuentra pasión al proceso y uno no le encuentra pasión al resultado. Por supuesto. O sea, todo es eso. Entonces, desde mi punto de vista, son dos cosas. La congruencia, y para esto, insisto, es ser lector, y la segunda, la pasión. Si tú eres un lector y tienes pasión, ¿sabes qué va a pasar? Pues que la gente va a estar enamorada de lo que les digas, ¿no? La gente va a decir, ah, ok, mira, sí, y va a decir, mira, sí funciona, hay un modelo, ahí está y sí funciona. Para Es mí eso es lo contagioso, esencial. ¿no? Se va Es con- contagiando. Esa, exacto, se contagia, así es. se Y, contagia. y también el interés, ¿no? O sea, creo que la semilla es mucho encontrar el interés o los temas de interés de nuestros alumnos. También tú si no
coméntame lo que opinas, pero creo que darles a elegir a los alumnos, saber qué tema quieres leer o de qué temas, qué géneros, elige entre estos tres, ¿no? O estas opciones, pero tú elige. Cuando le damos esa posibilidad de elegir, esa libertad, un poco digo, depende de las edades, obviamente, pero sí, eso tú qué opinas, qué tan importante es la libertad de elección o para los temas de interés para que ellos sean ya apasionados de la lectura. A ver, esencial que tú como docente te intereses realmente en los temas que están haciendo los estudiantes. Aquí me quedé en la UNAM y ya no seguí en la UNAM, pero ya no seguí en mi trayectoria, pero permítame hacer un paréntesis y Por ahorita favor, retomo este punto. adelante. Resulta después que yo me fui a el IEMS, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, en aquel entonces del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, que son estas prepas que se crearon un poco al mismo tiempo con el proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces yo me fui ahí, yo llegué ahí en el año 2004, 2005, más o menos por la misma época, me tocó participar en la elaboración de los programas. Estuve ahí casi 15 años, 13 años, no me acuerdo. Fui director, bueno, se llama coordinador, pero director de algunas de las preparatorias, de 2 preparatorias. Me tocó fundar una de ellas. Luego me tocó participar en la fundación de un modelo nuevo, un nuevo modelo educativo, que era el modelo en el semiescolar, no directamente, pero un nuevo modelo que era como una especie de preparatoria, no recuerdo cómo lo llamaban. Era como una especie de iniciación profesional, ¿no? O sea, porque podías salir ya con un perfil de técnico superior, Ok. ¿no? Que me parece fantástico. Que de la prepa puedes salir con técnico superior. Eso me parece fantástico. Entonces, me tocó convivir con estudiantes de preparatoria, con estudiantes además, íbamos en algunas comunidades que estaban en algunos casos marginadas, altamente marginadas, en otros casos no. O sea, estaban las prepas enclavadas en aquel entonces, las 16 que había, estaban enclavadas en colonias y en todas las delegaciones, casi en todas las delegaciones, y en colonias donde pues había una mayor necesidad, una mayor demanda. A veces porque pues había una población mayor o porque no había acceso, qué sé yo, lo que fuera, ¿no? A mí me tocó trabajar en Azcapotzalco, me tocó trabajar en las barrancas de Álvaro Obregón, me tocó Mm. trabajar luego también en Azcapotzalco, luego en el centro de la Ciudad de México. O sea, sí hubo como varias, ¿no? Que me tocaron. Entonces, que bueno, me tocó estar ahí en el IEMS, en estas preparatorias, la verdad, donde aprendí muchísimo. Te decía que estaban enclavadas en lugares para atender a población, sobre todo que tenía algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? No me gusta decirlo mucho así porque de pronto da la impresión de que todos tenían serios problemas. Y no necesariamente. Yo creo que todos tenemos muchos problemas, algunos económicos, familiares, de lo que sea. O sea, hay vulnerabilidad en todos. Pero bueno, la idea o la vocación de estas preparaciones era atender gente que había estado o que estaba en alguna situación de algún tipo de vulnerabilidad, vamos a dejarlo así. Dentro de eso elaboramos los programas, me tocó elaborar programas, me tocaba estar frente a grupo, y una de las cosas maravillosas que tenía o que tiene, no lo sé, los programas de el IEMS es que el primer semestre no había contenidos. Y esto es algo sumamente innovador. Lo que se buscaba, o sea, no había contenidos, sino que se trabajaba por objetivos, entonces es un poco diferente, ¿no? Y al no haber contenidos era fantástico porque entonces se buscaba que la gente, que los chicos llevaran el texto que quisieran leer. Y no importaba, yo les decía, traigan el TV Notas, traigan el periódico, traigan lo que quieran leer. ¿Por qué? Porque ¿cómo diablos vamos a empezar a fomentar la lectura? ¿Cómo diablos vamos a hacer que entiendan la lectura o que se sientan motivados por la lectura si su aproximación es solamente el TV Notas? Entonces, a ver, si su aproximación es solamente el TV Notas, si yo digo les pongo un poema, olvídenlo, esto no va a funcionar. ¿No? Hay mucha, había, mucha diferencia. había que ir subiendo poco a poco. Y había quien decía, maestro, pues es que yo no tengo nada que leer, en casa no hay nada de lectura y no tengo nada. Ok, bueno, ahí tenemos un problema, ¿ya? O sea, si ni siquiera había el acceso como tal a los medios para leer, bueno, pues ya no digamos para escribir, ¿no? O sea, era algo inaudito y completamente difícil que eso sucediera. Entonces ahí
Yo insistí mucho cuando se hicieron esos programas, junto con varios compañeros, desde luego, no, o sea, no fue una insistencia personal nada más, en que mantuviéramos eso así. O sea, de que no hubiera estos programas, de que hubiera la apertura, de que la gente pudiera empezar a llevar lo que quisiera, que empezar a escribir lo que quisiera. No teníamos nosotros la necesidad de que hiciera el ensayo, el poema, la composición a la bandera, ¿no? Que me encanta. Vamos a hacer una composición a la bandera. ¿Qué es eso de la composición? ¿Qué tipo de género es la composición? No es nada, ¿no? No les estamos enseñando cosas esenciales a los chicos. Entonces, si a mí me dices, vas a hacer una composición a la bandera, pues es como aprenderme la raíz cúbica. ¿Para qué carajo estoy haciendo eso? Perdón, y aquí Sí, estoy diciendo claro. palabrotas, perdón, compañeros Ay, maestros. Esto no lo hagan en el aula. O bueno, sí háganlo y se van a ser más cercanos con sus alumnos, van a ver. Y el caso es que si tú no les enseñas también lo importante que puede ser aprender a comunicarse, la necesidad de la comunicación, pues no va a funcionar. No va a funcionar. ¿No? Y eso tiene mucho que ver, insisto, con la congruencia. Si el maestro, la maestra no es lector, pues no va a tener alumnos lectores. No por él. Mira, así. Jaime Flores, el maestro de quinto de primaria del que te hablé, cambió mi vida. Y cambió mi vida a partir de unos libritos que eran como el libro vaquero. No sé si ustedes ubican el libro vaquero, este libro hasta vulgar, vamos a decirle así, que vendían en los puestos de revistas, creo que ya no lo venden, la verdad es que no estoy seguro. Y en aquel entonces existía una colección que se llamaba Joyas de la Literatura Universal en ese formato, que era realmente lo que hoy entendemos como novela gráfica. O sea, es lo que hoy editan las grandes editoriales, ¿no? Eso era adaptaciones de novela gráfica de grandes obras. Yo ahí leí Navidad en las montañas, el retrato de Dorian Gray, Cumbres borrascosas, leí, ¿cómo se llama? El fantasma de Canterville. Bueno, leí varios de estos clásicos, Los bandidos de Río Frío, leí varios de estos clásicos, ya después ya leí en serio, ¿no? Y era bien interesante la forma en la que trabajaba el maestro. No existía el concepto biblioteca de aula todavía. Estoy hablándote del Pleistoceno o antes, ¿no? Entonces, y ahí lo que nos decía el maestro es, cuando acaben ustedes, o sea, tú tenías que comprar el librito y llevarlo, ¿no? Entonces ya comprabas este librito, costaban, hoy sería como 10 pesos, ¿no? O sea, lo equivalente a 10 pesos, llevabas, lo dejabas en una parte que era una mesa que había ahí. Y cuando acababas de hacer lo que estabas haciendo, podías ir a leer. Entonces era como el premio, podías ir a leer. Eh, eh, Me pareció fantástico, porque el premio era leer, no el Claro. castigo, Es un ¿no? gran regalo No, era para la vida, fantástico. ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Llegó un momento donde ya me valía madre lo que estábamos haciendo y yo me iba por leer los libros, ¿no? Entonces yo iba y ya me aventaba uno y decía, este ya lo leí, ya me aventaba otro, y decía, híjole, ya me aventé todos los que hay aquí, ¿cuáles más hay? ¿No? Entonces ya era buscarlos yo en el puesto de revistas o brincar a la lectura con otros libros, ¿no? O sea, entonces para mí eso fue un punto esencial en el cambio de ver la lectura. Y el maestro, pues tenía una pasión por enseñar la lectura. Leía. Claro, O sea, claro. había una concepción diferente. Pero insisto, por algo hay que acercarse y si no conoces la realidad de los alumnos no funciona. Un día me acuerdo que esto fue muy simpático porque hubo un evento que era para los alumnos, una kermés, no me acuerdo qué hicimos, un festival cultural. Y entonces dice un maestro, llevaba una memoria de eso, y ya traje música para los alumnos. Ah, muy bien, música juvenil, ah, buenísimo. Y entonces la pone, y sí, era música juvenil, eran los Caifanes, era el Tri, era Zoé, era no sé qué, música juvenil para mí. Los alumnos escuchan reggaetón, los alumnos escuchan otras cosas. A los alumnos eso les parecía música de viejitos. Y era música de viejitos, juvenil, cuando los viejitos que estábamos ahora dando clases éramos niños o éramos adolescentes. Dije, oye, quita eso. Es que quieren que ponga reggaetón. ¿Cómo voy a poner? Pues pones reggaetón. Si eso los va a mantener aquí, ponles reggaetón. Es que no pasa nada. Es que, ¿qué les estamos enseñando? Pues la vida, o sea, si los enseñas aquí o los enseñas afuera, o sea, esa es la realidad. Y si nosotros no somos sensibles ante lo que está pasando, pues no va a funcionar. Y bueno, ahí también
es no privar, como dices, la vida ya está ahí, ¿no? Está afuera, lo viven diario, pero la idea es el sentido crítico, ¿no? Hacerlos Ah, críticos, saber, oye, si esto es bueno, no es bueno para mí, para mi criterio, ¿no? Entonces, esa parte crítica yo creo que tiene mucho que ver la lectura, la escritura. ¿Qué papel tiene esa parte? me parece esencial lo que acabas de decir, el pensamiento crítico. Pero para tener pensamiento crítico, lo primero que tienes que tener son referentes, porque entonces si no es un pensamiento criticón, ¿no? O sea, es como, es como este rollo nada más así de, uy, ya viste lo que trae. No, a ver, no, 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 no. Tenemos que tener parámetros. Entonces, ¿cómo diablos vas a tener parámetros si no conoces nada? ¿Qué tipo de pensamiento crítico tienes? O sea, puedes tener si no conoces nada. Entonces, todo es una opinión. La opinión no es pensamiento crítico. Y esto es algo muy claro. Una opinión fundamentada es lo que hace el pensamiento crítico. Al final de cuentas, todos son opiniones. Incluso la filosofía más grande son opiniones. La ciencia son opiniones con sustentos, ¿no? O sea, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que haya argumentos ante lo que estamos diciendo y que el argumento vaya más allá de me gusta o no me gusta, o de mis condiciones morales, eso está bien o eso está mal. No, a ver, ¿por qué está mal? ¿Por qué está bien? ¿No? Y eso, para poder tener un pensamiento crítico, entonces nosotros tenemos que ampliar nuestra burbuja de la percepción. Pero si nosotros como docentes tenemos una burbuja de percepción cerrada, no funciona. ¿A qué me refiero con la burbuja de percepción? Imagínense, imaginemos que estamos en, que nosotros nacemos, el bebé nace, ¿no? Y cuando nace el bebé empieza, mira su mano y está clavado ahí en el ácido, ¿no? Así como, ¿no? O sea, lo veo así, el ácido, ¿no? La mano, y de pronto descubre que la puede mover y dice, es mía, yo la puedo mover, es mía, qué maravilla, ¿no? Entonces puede mover la mano. Y entonces llegan los papás y, le dice, y entonces el bebé dice, ¿puedo mover la mano? Voy a agarrar el encendedor. Y el papá le dice, no, 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 encendedor no. Voy a agarrar, no, 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 no. Y entonces esa burbuja de percepción donde mi mano y el mundo, el universo era mío, yo podía agarrarlo, podía tocarlo, empieza a cerrarse. No, 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 no. Hasta que llega un momento donde tenemos una rendijita así chiquitita por donde vemos y donde miramos, ¿no? Y esa burbuja chiquitita es a lo que le llamamos el criterio, las normas morales, las normas sociales y todo eso, es el criterio. Y entonces cuando de pronto descubres que tus prejuicios, que agarrar un encendedor no está mal, simplemente hay que aprender a hacerlo, ¡pum!, la burbuja se empieza a abrir. Y que la gente por su color de piel no es mala, pum, se empieza a abrir. Y que la gente por su preferencia genérica no es mala, pum, se empieza a abrir. Y que las religiones pueden ser buenas y pueden ser malas también, pum. Y que puede haber hombres buenos y malos, pum. Y que puede haber mujeres buenas y malas, pum. Y entonces empieza a abrir, a abrir, a abrir, a abrir. Y entonces la burbuja de la percepción se abre otra vez, y otra vez el universo es nuestro, y otra vez podemos conocer el universo. De otra manera, estamos limitados a conocer las sombras del universo. Esto es el mito de la caverna de Platón, ¿no? Pero es muy claro, si no se abre el universo, si no ampliamos nuestro criterio, que es lo que decimos, ¿cómo puede haber pensamiento crítico? O Claro. sea, el pensamiento crítico no es lo que el maestro dice que debe de ser, es lo que va más allá incluso del maestro. Pero a los maestros Claro. no nos gusta que nos cuestionen, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a cuestionar a mí? La Yo les digo a mis autoridad se ve un alumnos, poquito amenazada, ¿no? claro, pero no, la autoridad se ve amenazada si no aceptas el error. Si tú aceptas que no lo sabes todo, entonces tu autoridad no se ve rebasada. ¿Por qué? Porque no lo sabes todo. Nadie lo sabe todo, por el amor de Dios. Nadie puede saber todo. Y puede haber preguntas terribles. Yo recuerdo alguna vez que empecé a hablar de sexualidad y entonces de pronto un alumno me dice, maestro, ¿cómo se masturban las mujeres? A ver, espérame, ¿y ahora cómo le explico esto? No, bueno, pues con criterio, ¿no? Con criterio. No es una respuesta en aquel momento, en el contexto en el que estaba, no era una respuesta simple, pero era una respuesta que había que dar porque había una duda, ¿no? Claro, Y probablemente era una duda que yo también tenía, no lo sé, ¿no? Eh, eh, claro, eh, claro. y como esa hay muchas. Entonces, sí, el pensamiento crítico es esencial, pero el pensamiento crítico requiere de conocimientos, requiere de un bagaje que nos permita decir, a ver, aquí qué está bien, qué está mal, qué funciona, qué no funciona, qué me edifica, qué me denigra, qué ayuda a los demás, qué no ayuda a los demás. Claro, claro.
Y bueno, esto me imagino, no sé si sea la antesala de la escritura. O sea, ese puente, de a lo mejor del lector, la parte crítica, cuestionar tu propio ya criterio y empezar a escribir o empezar como a inspirar a los alumnos a... Sí, creo que de alguna manera es la antesala. Yo creo que de alguna manera es la antesala. O sea, yo insisto que la gente empezamos a escribir porque estamos desbordados. Tenemos algo que decir. Uy, Creo yo que uno tiene en algún momento algo que decir, o cree uno que tiene algo que decir. Y a veces no es que tengas que decírselo a los demás, es que tienes que decírtelo a ti. Cuando uno toma la pluma y empieza a escribir, estás activando muchísimas cosas en el cerebro. Bueno, hoy sabemos que son muchísimas cosas las que activas, sí, ¿no? Activas desde la zona de Werrick, bueno, tantas cosas, la amígdala, el activas lenguaje. también, sí, el lenguaje, el recuerdo, la emoción, activas muchísimas cosas, muchísimas cosas. Eh, Sí. el lenguaje la literatura es el arte más intelectual que existe. ¿Por qué? Porque el código no es un código universal. Me explico. Si yo te pongo a ti una pieza musical, tú vas a sentir algo. A lo mejor no entiendes lo que está pasando, pero vas a sentir algo. O a lo mejor no te dice nada. Dices, pues no, no, nada, 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 nada. O a lo mejor hasta te molesta, pero ya es sentir algo. O sea, vamos bien. Tú ves un Claro. cuadro y dices, bueno, ¿eso qué? No, 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 no me dice nada, no me expresa nada. O mira, me gustó, o mira qué padre, o mira qué bien. Hay algo, ¿no? O sea, no necesitas conocer el código para sentir algo. En cambio, en la Claro. literatura, si yo agarro un libro en ruso y lo empiezo a leer, va a llegar un momento donde tú digas, bueno, ya, por favor, mejor paten, me maten, hagan otra cosa porque esto está aburridísimo, no entiendo. Y aunque yo haga muchas inflexiones, y entonces, ¿no? Y empiece a tratar de usar mi lenguaje corporal, que sí, el lenguaje corporal es esencial en el mensaje cuando entiendes también el mensaje de las palabras. Hablábamos que la antesala de la escritura, ¿cuál es la antesala de la escritura? Yo creo que la escritura surge con esta necesidad de la comunicación. Es un pensamiento desbordado o una emoción desbordada, ¿no? Cuando escribimos, y te decía yo que la literatura es el arte más intelectual que existe, ya te ponía el ejemplo de que si vemos a alguien que se empieza a leer un poema en ruso, pues llega un momento donde tú dices, bueno, ¿esto qué? ¿No? Y puede ser una obra maestra, ¿eh? Pero uno dice, no entiendo nada de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no tenemos el código. Entonces, conocer el código activa la parte izquierda de nuestro cerebro, ¿no? Activa este lóbulo de la parte lógica, de la parte razonable, pero el lenguaje resulta que no solamente nos conecta con la parte lógica, sino que también nos conecta con la parte emocional, porque cada palabra tiene una emoción. Hay palabras que te conectan. Hay palabras, o sea, si yo doy con aquella palabra o con aquella acción que es la que le pega a aquella herida que tienes de cuando eras niño o niña, te va a conectar, ¿no? Te va a conectar. O si yo te llamo como te llamaba tu tía o tu abuela o tu mamá, la que querías muchísimo y ya no está contigo y te llamo así, pum, te va a conectar. Entonces nos conecta con los dos lados, con la emoción y con la parte lógica. Entonces, ¿sabes qué hace? Rompe barreras. Mm. Rompe barreras que a veces el puro lenguaje, el puro hablar no da, porque además al tener que filtrar la emoción por la parte lógica y además convertirlo en una acción, en el hecho de arrastrar la pluma o de teclear, ¿eh? O sea, tampoco hay mucha diferencia, no hay. Yo creo que es mejor escribir a mano, o sea, soy fanático de escribir a mano, ¿no? Pero creo que o sea, creo que la escritura a tecla también funciona, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso, rompes barreras y llegas a emociones, llegas a recuerdos, llegas a memorias que de otra manera no llegarías. Y eso empieza a generarte un pensamiento crítico porque empiezas a comparar una cosa con otra. No, o sea, el pensamiento crítico es también una comparación entre los conocimientos que tenemos. Pero insisto, si tú tienes unos conocimientos equivocados donde que se basan en creencias, pues bueno, tu pensamiento crítico va a ser sobre creencias. Entender que todo este pensamiento crítico, este pensamiento, esta parte emocional, son la antesala de la escritura, claro,
¿Por qué? Porque la escritura es un mensaje, es una necesidad. Uno se desborda. Todo escritor, decía Borges, y yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, estar de acuerdo con Borges es bien fácil, ¿no? Porque es un genio, ¿no? Entonces es muy fácil estar de acuerdo con él. Que un escritor es un lector que se desbordó. Y yo creo que sí. O creo que ese debe de ser el camino. Porque luego hay escritores que no leen también y dices, oye, se te nota que no estás leyendo, maestro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no construyes una historia y demás. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el primer punto de partida es tener un pensamiento crítico, pero no solamente un pensamiento crítico, porque ahora se le da mucho peso al pensamiento crítico, pero no se dan las bases del pensamiento crítico ni se fundamenta el pensamiento crítico. O sea, hay que tener pensamiento crítico y se entiende que pensamiento crítico es criticar todo, ¿no? A ver, no, es, a ver, poner una escala de valores, compara, toma referencias, qué sé yo, demás, ¿no? Pero también hay el pensamiento creativo. Y al pensamiento creativo se le da, o sea, que es uno de los que nos ayuda a resolver más problemas y se le otorga una cantidad mínima de valor. O sea, ahorita lo de moda es el pensamiento crítico. Y también está el pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico de pronto se le dice, no, ese no le hagas caso porque se va en contra del pensamiento crítico. No, porque no podemos negar que tenemos una parte espiritual y una parte donde todo este pensamiento mágico entra y que no podemos evitarlo y que ahí está y que somos seres de rituales, nos guste o no nos guste. Entonces hay muchas formas de este pensamiento que yo creo que tendríamos que tocar. Pero ¿quién es el primero que tiene que tocarlo en las aulas? El maestro consigo mismo. Ahora, y aquí hay un problema, porque yo veo a los maestros abandonados. O sea, abandonados. Y esto no es de hoy, esto ha sido toda la vida, por lo menos en este país, donde los maestros están abandonados y tienen que hacer N número de proyectos y N número de cosas, pero nadie les da las herramientas para hacerlo. O nadie les dice, oye, pero a ver, lo más importante es lo que está pasando en el aula. ¿Qué pasa en el aula? Porque en el papel todo es fantástico. O sea, en el papel no, se dieron clases maravillosas, se hizo una preparación, se hizo una estructura didáctica. Uy, no, qué chulada. Y tú puedes llevar tu estructura didáctica, tu secuencia didáctica perfecta, preciosa. Y al momento que llegas, el grupo no tiene disposición. Se acabó. O al momento que llegas, el grupo tiene tanta disposición que toda tu estrategia para hora y media se acaba en 15 minutos. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, o sea, esa es la realidad. O llegas y conectaste con 15, pero ¿qué crees? Tienes 40. O sea, ¿qué vas a hacer con los otros 25? ¿No? O sea, ¿cómo lo vas a hacer para conectar con todos? No siempre se logra, eso también tenemos que entenderlo. O sea, hay una frustración enorme del maestro de querer que logren todos. No, a ver, no se puede, no se puede. A veces vas a lograrlo, a veces no lo vas a lograr, a veces con más, a veces con menos. Va a haber quien va a estar viendo su celular, no importa, así como va a haber quien se va a estar durmiendo, no importa, no te concentres en eso. O sea, porque él se está viendo el celular y entonces paras la clase hasta que él apaga el celular. Oye, no, síguete, porque tienes a otros 39 viéndote. Tienes a 39 y le das importancia al que no. No, dale importancia a los que sí. Yo asumo la educación como un barco que se hunde, pero quiero explicarme. No quiero decir que el barco se ha estado. No quiero centrarme en la parte del barco hundido, quiero centrarme en la otra parte. Es un barco que se hunde, pero tú vas en una lancha. Y en esa lancha caben 10 personas. ¿Ok? ¿A quiénes salvas? La pregunta es: ¿a quiénes salvas? Ves por allá que está tu amigo, ves por allá que está fulanito, ves por allá que está perenganito y ves que tienes gente alrededor. ¿A quién salvas? No salvas al que está hasta allá, aunque lo quieras. Salvas a los que tienes, a los que tienes junto. A los 10 que se pueden subir. ¿Y puedes subir a más de 10? No puedes subir a más de 10. ¿Por qué? Porque entonces se ahogan 10 y tú 11. ¿No? Se ahogan todos. Entonces, si en lugar de centrarnos en el naufragio gigantesco que estamos viviendo, nos centramos en los 10 que tenemos alrededor, ahí está la posibilidad del cambio. Ahí está la posibilidad de la transformación. Pero queremos salvar el naufragio completo. Bueno, pues buena suerte, ¿no? Y ya cuando tú también te hundas, pues ya llego yo con mi lancha y rescato a los 10 que tenga y voy a la orilla, los dejo y regreso por más. Porque eso es lo que puedo hacer. O sea, si yo voy a la orilla, regreso, a lo mejor esos 10 ahora pueden traer una lancha también. Claro. Y entonces ahora ya salvamos a 100. O a lo mejor no vienen.
o a lo mejor nada más 5 vienen con lancha, no importa. El chiste es que esto es como, como la luz, como el fuego, como el amor. Esa metáfora me encanta, la luz, la de la vela, ¿no? Es una vela encendida. O sea, el fuego y el amor son los únicos de los 5 elementos que son inacabables y que no están en estado natural. Me explico esto. Tú caminas y vas caminando sobre la tierra, caminas y encuentras agua y sientes el viento. Pero si yo agarro bueno, mi taza de agua, bueno, esto es de café, y les sirvo a ustedes café, pues lo que tenemos son 3 poquitos de café. No tenemos 3 vasos de café, tenemos 3 chorritos de café. O sea, es decir, en que yo más café les doy, más agua les doy, menos agua tengo. Y menos agua tienen ustedes. O sea, tampoco funciona así. En cambio, en el caso de una vela, de una luz, si yo tengo una vela encendida, ustedes tienen una vela apagada, y yo prendo sus 2 velas, lo que tenemos es algo fantástico, porque tenemos 3 velas encendidas, ¿no? El conocimiento funciona así. El saber funciona así, la sensibilidad funciona así, el amor funciona así. Esto es maravilloso. Entre más das, más tienes. Pero de pronto necesitamos también darnos esa oportunidad y también darles esa oportunidad y esas condiciones a los maestros. ¿Para qué? Para que puedan hacerlo, ¿no? O sea, si no le damos al maestro la fortaleza, pues ¿cómo lo va a hacer? O sea, a mí me ha llevado 30 años aprender esto. Me encantaría poder a los maestros a que lo aprendan un poco más rápido, ¿no? Que no tengan que vivir estos 30 años, porque a lo mejor no lo aprenden. O sea, yo aprendí porque fue el camino de mi conocimiento me llevó para acá, pero Claro. no a todos los va a llevar por la misma ruta, ¿no? Ahora, nada más para poner un breve paréntesis antes de que también Salvador nos pueda hacer algunas preguntas interesantes. Ajá. Em, Esta parte de identificar los talentos en los alumnos, ¿no? De subirlos al barco, ¿no? Poco a poco, o todos de un jalón, como sea, pero la idea es irlos sumando, subirlos al barco. ¿Qué consejos le darías a los maestros, docentes, directivos que nos estén escuchando sobre cómo identificar ese talento, esas habilidades que sabemos que tienen el potencial nuestros alumnos? ¿Cómo identificar más fácilmente? A ver, el primer paso es identificar los tuyos. ¿Cuáles son tus talentos? ¿No? O sea, ¿cuáles son tus talentos realmente? O sea, la materia que impartes no es tu talento, la materia que impartes es un programa que estás siguiendo y demás. Y una vez que identificas tus talentos, vas a poder ver también los de los demás y descubrir un poco más los de los demás. El primer paso, yo diría, ya pensando que ya pasaste esto y que estás frente al grupo, es eh, identifica los puntos de rebeldía, los puntos de inflexión. Ahí está el talento. O sea, cuando tú ves un punto de rebeldía, lo que pasa es que estamos acostumbrados a el desafío está mal, el error está mal, pero desde mi punto de vista ahí está, ahí está la generación del conocimiento, ¿no? En eso es lo que hemos llamado error, en eso es lo que hemos llamado desafío o rebeldía. O sea, no son las personas que caminan sobre la banqueta las que transforman, son las que se bajan y dicen, yo quiero ir más lejos, ¿no? Entonces, para poder identificar esos talentos, por ejemplo, en la escritura, esto es permitiéndoles escribir, permitiéndoles expresarse y olvidándonos de las cuestiones esenciales que son las que se revisan. Esto tiene mala ortografía, es que esto no lo pusiste con mayúscula, es que aquí va un punto. A ver, espérame, eso es una cuestión técnica, eso se va a aprender, sí o sí, ¿ok? Y hay que enseñarlo, porque hay que enseñarlo. Porque es importante, hay que enseñar el código adecuadamente, pero no te centres en eso. O sea, cuando regresas tú un texto escrito, revisado, ¿qué te regresaban? ¿Había alguna opinión de lo que habías escrito? No, te regresaban todo tachado de todos los errores que tenías. Entonces, cuando te regresan un texto tachado con todos los errores que tienes, ¿cuál es el mensaje que te transmitieron? Estás mal. No te transmitieron un mensaje, oye, qué buena idea. Oye, ¿y si ahora exploras por acá? Y entonces, yo creo que aquí, y esta es desde mi punto de vista, la función de el docente, del enseñador de estos tiempos, del guía de Ujú, estos tiempos, es la provocación. Hay que provocar. ujú, Si tú provocas al otro, si tú le pegas al otro donde le duele, lo estás provocando. Eso hay que hacer. Hay que provocar. Porque si tú provocas, vas a hacer que tenga que pensar, aunque sea por enojo, ¿no? Pero provoca.
Entonces yo creo que hay que provocar el conocimiento. Y si yo te digo, te empiezo a contar un cuento y el cuento lo paro a la mitad y te digo, si quieres saber más, ahí te mando las copias, ¿no? Ahí te mando el libro o puedes comprar el libro. Pues ya por lo menos habrá uno de ellos que se interese y ahí vamos. Eso es tratando, es subiéndolo a la lancha, ¿no? Vamos subiéndolo a la lancha de a poquito. Pero ese es el objetivo. Entonces, yo creo que una de las mejores maneras de identificar talento es provocando, ¿no? Al final de Increíble, cuentas, creo que a todos les van a quedar. increíble. Adelante, Salvador. Gracias, gracias Andrés, gracias Andrea. Andrés, imaginemos que alguien vio que salvaste a esos 10 que estaban junto a ti en tu lancha y de repente recibes un correo de esa persona que tiene la posibilidad de, de tomar decisiones en este país. Y te dijera, oye Andrés, vi que salvaste a 10, están muy cerca de ti. Tengo un equipo para que no salves solamente a esos 10, que salves a más. ¿Qué 3 acciones harías? Empezar a provocar al equipo, ¿no? Ver de qué están hechos. O sea, sí creo que es esencial tener una evaluación de con quién estás trabajando y ver cuántos de ellos encuentran en esta actividad una vocación y cuántos de ellos encuentran un trabajo, ¿no? O sea, si la mayoría encuentra un trabajo, pues entonces tendría que provocarlos para que se dieran cuenta que pueden hacer algo más, que la cosa puede no ser tan aburrida. O sea, este síndrome del quemado, el burnout famoso, es muy típico de la docencia, porque la docencia es bien ingrata. O sea, tú puedes haberte aventado el corazón y no sabes si funcionó. O sea, lo vas a ver muchos años. Tus resultados no son una boleta con dieces y con nueves y con sietes. Eso no es nada, ¿no? Si tus resultados los vas a ver años después cuando veas si te encuentras a ese chico y si ese chico al que educaste hoy te asalta o hoy es el gerente del lugar al que vas o es el tipo que te ve en la calle con gratitud o es el tipo que te ve en la calle y dice, usted fue por su culpa, ¿no? O sea, por su culpa soy lo que... O sea, lo vas a ver muchos años después. Y entonces lo primero que haría sería provocarlos, intentar provocarlos. Lo segundo que haría sería compartirles mi pasión. Yo creo que eso es lo más importante. Y lo tercero, aunque no necesariamente en este orden, o sea, estos 3 que estoy poniendo no necesariamente van en este orden, creo que son simultáneos, es tratar de entender cuál es su realidad, ¿no? Y cuando uno escucha lo que pasa en el otro, ahí están las respuestas. O sea, siempre va a haber, a ver, cuando tú dices, a ver, vamos a abrirnos para escuchar, los primeros 40 minutos van a ser de quejas de todo lo malo, lo infinitamente terrible que es la vida, ¿no? La vida académica y la vida docente y esto, y es que tengo que hacer, y es que alguien desde un escritorio, y es que las políticas educativas, a ver, sí, ya. Después de que la gente se desahoga, empieza a bajar un poco la guardia. Y ahí es donde ya vienen las verdaderas respuestas de lo que estamos haciendo. O sea, a ver, ¿me importa llenar todos esos formatos si yo veo que en mi clase me va bien? No, no me importa. Porque entonces hay algo que vale la pena pagar el precio, hay algo mayor. Pero si tengo que hacer esto y de todas maneras mis resultados no son los adecuados, pues tampoco se puede, ¿no? Y ver hasta dónde aquella persona que me dice, oye, yo quiero transformar, realmente tiene la intención de transformar. Porque muchas veces cuando le dices a la gente, órale, vamos a transformar, vamos a hacer esto, y entonces hay que olvidarnos de estas reglas que hemos tenido como dogmas toda la vida. Dicen, no, 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 eso no se puede tocar. Ah, pues entonces no quieres transformar. O sea, lo que quieres es ver cómo obtienes más dando menos. Pues eso no funciona, eso no va a funcionar, porque también mucha de la gente que te dice vamos a transformar no está dispuesta a asumir los costos de la transformación. Y esto empezando por nosotros, ¿eh? O sea, cuando dicen, no sé, pongo un ejemplo muy fácil, quiero bajar de peso, ok, deja de comer pan, no, pero quiero bajar de peso comiendo pan. Ah, brother, ¿qué crees? ¿No? Hay una contradicción en ello, ¿no? Hay una contradicción en ello, no se puede. O tendrías que hacer el quíntuple de ejercicio, pero si sigues comiendo pan, pues no vas a hacer ni la primera sentadilla, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos que ver hasta dónde realmente la gente interesada, me refiero a la gente que toma las decisiones, está interesada en que haya una transformación.
El pensamiento crítico no le conviene a nadie, ni al maestro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, a ver, no me gusta. ¿A cuántos maestros nos gustan que nos critican las clases y que nos digan esto está mal o esto está bien? O que nos contradigan. A muy pocos. A mí me encanta, porque creo que ahí se presta la polémica, ahí se presta a la creatividad, ahí se presta el juego. Pero no me encanta como un asunto de polémica o de discusión. Me encanta y me gusta mucho usar la palabra discurrir. Me encanta como una forma de discurrir, es decir, de generar más ideas, más pensamiento, más creatividad a partir de lo que ya estamos creando. O sea, no me interesa colonizarte, no me interesa convencerte, no me interesa que me convenzas. No es por allí. No se trata que en este diálogo nos convenzamos el uno al otro, sino se trata de que pongamos los puntos sobre la IES, pongamos, digamos, lo que vemos, lo que pensamos, lo que sentimos, y a partir de ahí va a venir la transformación en uno en otro. Si lo hacemos bien, va a llegar la transformación. Si lo hacemos mal, pues va a llegar el rechazo absoluto, ¿no? Entonces, lo primero sería, haría esas tres cosas: provocar, contagiar y escuchar, ¿no? Creo que sería como lo esencial. Y paralelamente, aunque ya son cuatro, ¿no? Sería ver si realmente queremos un proceso de transformación o si no es lo que queremos. Muchas gracias, Andrés. Oye, ¿cómo fomentar el pensamiento crítico en un mundo lleno de inteligencia artificial desde nuestras aulas? Me encanta. Yo soy un enamorado de la inteligencia artificial, déjame te digo, porque, a ver, las herramientas son herramientas. ¿Las herramientas sustituyen personas? Sí, si las personas no aprenden a usar las herramientas, sí, te va a sustituir. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes un cuchillo, tienes un serrucho, tienes un hacha y tienes una sierra eléctrica y tienes que cortar un árbol. ¿Sale? ¿Cuál eliges? ¿No? Habrá quien diga, no, es que la sierra eléctrica no. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque hace ruido, porque lastima mis oídos. Está bien, perfecto. Tú quieres usar un serrucho, quieres usar un hacha o un cuchillo, dale. Pero pues ahí nos vemos al final. ¿Sí me explico? A ver, todas las herramientas son eso, herramientas. Y si nosotros somos los primeros que les tenemos miedo o que las rechazamos porque las herramientas nos rebasan y nos implican sentarnos a aprender, porque también es eso, ¿eh? O sea, yo lo que percibo es un miedo tremendo de sentarse a aprender, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado y las herramientas nos van a rebasar. Cuando queramos subirnos al caballo, uy, el tren ya va a ir bien adelantado y nuestros alumnos van a ir más adelantados. ¿Por qué? Porque ellos están creciendo con ello. Entonces, volvemos a lo mismo. Desde mi punto de vista, tenemos que aprender a usar las herramientas. Y tenemos que hacer que los demás las usen, que se den cuenta que no es suficiente. Demostrarles que incluso estas herramientas tan maravillosas en este momento pueden decir tonterías. Y que esas tonterías, si no están reguladas por una inteligencia natural, no van a funcionar. Y que la inteligencia natural llega más lejos que la inteligencia artificial, por lo menos hasta este momento. Y yo creo que así va a ser siempre, porque nosotros tenemos muchas formas, ¿no?, de generar inteligencia, y la inteligencia artificial, por lo menos en este momento, sigue todavía en algunos elementos muy en pañales. Una de las formas que utilizo para generar la inteligencia artificial es diciéndole, a ver, tomen ideas de ahí, vamos a generar ideas, pero ¿cómo generamos ideas? Pues hazle la pregunta adecuada. ¿Cómo se hace una pregunta? ¿Cómo se hace un prompt? Y entonces les doy clases y luego les pongo a comparar. A ver, vamos a hacer el mismo prompt y vamos a preguntárselo a tres inteligencias diferentes y a ver qué resultados obtenemos. ¿Cuál les gustó más? No, pues esta no está bien, esta dijo mentiras, esta es la que me gustó. Ok, perfecto. Pues vamos a ver para qué nos sirve eso en nuestro trabajo. ¿Podemos usarla o no podemos usarla? Y entonces, no sé, en el caso de la universidad, les digo, a ver, vamos a corregir un texto con IA. Los ponemos a corregir el texto con tres IAs diferentes. Y luego, a ver, a esos resultados, ¿cuál es el mejor? No, pues es que todas fallan. Exacto, todas fallan. Este proceso nos va a ahorrar mucho tiempo, pero ahora requiere que nosotros le metamos cabeza y digamos, esta es la mejor y vamos a hacerlo así. Y le faltó esto y le faltó esto y aquí corrigió cosas que no. Entonces, toda herramienta que utilicemos como herramienta nos va a ser útil y es parte de nuestro bagaje.
Y puedes resistirte todo lo que quieras, ¿eh? O sea, puedes resistirte todo lo que quieras. Puedes decir yo no, pero ¿qué crees? No importa que tú digas yo no, la realidad está más allá de ti. O puedes aprender a utilizarla. Y aprender a utilizarla implica también enseñarles a los alumnos a cómo pueden hacer trampa con ella. Si yo en mi grupo les digo a los alumnos cómo me doy cuenta, o sea, les enseño cómo usar la inteligencia artificial para hacer trampa, ¿qué les estoy diciendo? Ya me la sé, por ahí no va a ser. ¿Y Ujú. qué hago? Entonces, fíjate, mis exámenes cambiaron radicalmente. Antes pedía yo ensayos, pero dije, no, pues ahora ya no. Antes hacía exámenes a distancia. Híjole, pues es que ahora es bien fácil responder. ¿Sabes qué hago ahora? Les digo, a ver, a partir de este poema tienes dos opciones. Una, que analices la métrica de este poema, por poner un ejemplo, o dos, que construyas un poema a partir de esto desde lo que tú piensas y tú sientes. ¿Qué crees que hacen? Construyen un poema. Claro. Construyen un poema. Y entonces ya sé si lo leyeron bien o no. ¿Por qué? Porque si fíjate, es el último, según la, bueno, no sé si todavía se use, yo creo que sí, ¿no? Bloom todavía se utiliza, ¿no? Esta escala de Bloom. Ujú. Es que en la planeación didáctica, la verdad es que estoy La un poco taxonomía, frío. ¿no? De La Bloom. taxonomía de Bloom, la taxonomía de Bloom. El último es la creación. No es el análisis, está el análisis y luego la creación con eso. Si tú eres capaz de crear con eso, ¿no? De generar nuevas ideas con eso. Eh, entonces, fíjate, yo les estoy poniendo no solamente a ver si leyeron, si comprendieron, si analizaron, no, si son capaces de crear. Hay quien me dice, no, pues yo nada más voy a analizar el poema. Perfecto, analízalo. ¿Y qué crees? El tipo de análisis que les pido no lo puede hacer la inteligencia artificial. No. No los hace. Te digo porque yo lo he intentado, ¿eh? Y ya corregí prompts y digo, no, a ver, no, ya tengo que entenderlo. En ese momento todavía no lo puede hacer. Entonces tengo que hacer yo. ¿No? Y ahí es donde ya tú corres paralelo a la inteligencia artificial. Ustedes pueden tomar todas las ideas que quieran, pero al final deben de darse cuenta que es una herramienta y que como herramienta hay que aprender a usarla, que funciona, que es muy útil, pero que hay otras cosas más allá de eso, ¿no? Más allá de esa herramienta. Entonces yo Claro, claro. Pues no sé, Andrea, si quieres que pasemos a las preguntas Sí, breves, ¿sí? por supuesto. Ya para cerrar, eh, adelante, adelante. A ver si escucharlos. no me reprueban en estas. Venga. No, eso sí, no, no lo creo. Pues nos encanta escuchar de manera muy rápida lo primero que pienses al mencionarte algunas preguntas cortas. Por ejemplo, ¿cuál es el valor indispensable en la educación? Congruencia, Un la recuerdo de tu congruencia. infancia, Andrés, un recuerdo de tu infancia. Uf, además, después de toda esta plática he recordado muchos, pero voy a centrarme en una. Aventura. ¿Un maestro que te marcó? Ya te lo dije, ya lo comenté, Jaime Flores, por ejemplo. Podría hablar de él. Esta resulta muy complicada. ¿Cuál es tu libro favorito? No tengo eso. No tengo eso, no tengo eso. A ver, voy a decirte uno. En este momento, en este momento, uno de mis libros favoritos es un libro que se llama, fíjate, ni siquiera me acuerdo del nombre, siempre me digo bolas. Es de Clarice Lispector y se llama, es que no es Anhelo de Vivir. Fíjate, no me puedo acordar del título. Es un libro de Clarice Lispector ahorita, no sé por qué no me puedo acordar del título. Y ahí lo tengo, mira, permíteme, voy por él. Nada más amenacé y me acordé, Un soplo de vida. Se llama Un soplo de vida de Clarice Lispector. Es un libro fantástico me ha transformado en este momento. Pero probablemente si me preguntas mañana, quizá cambie. Sí. Andrea, ¿Qué nunca debería de perder una escuela? La pasión. La pasión. Si una escuela pierde la pasión, empieza a trabajar, se empieza a perder el sentido de vocación y de entender que estamos trabajando con seres humanos. Y pues ya fue. La pasión. ¿qué necesita un docente para no perder la motivación, Andrés?
Híjole, esa es una pregunta bien complicada. Supongo que buscar el ámbito de provocación personal, conocerse, ¿no? Y buscar el ámbito de provocación personal. ¿Qué me provoca a mí? ¿Qué me apasiona a mí? ¿Qué quiero transmitir? Es bien complicado, ¿no? O sea, todos, yo también en algún momento he perdido la motivación y sí, sí, supongo que es bien complicado. Bueno, no supongo, estoy seguro que es bien complicado. Sí. Yo creo que esa capacidad de provocarse y de cambiar, ¿no? Perder el miedo. Exacto. Muy bien. ¿Cuál es la mayor fortaleza de los jóvenes actuales? Uf, es que veo muchas. A ver, yo creo que la mayor fortaleza de los jóvenes es que están poniendo en el jaque todo lo que conocemos. Nos están obligando a transformarnos. O sea, yo lo veo con mis hijos. O sea, lo veo con mis hijos. Tengo, o sea, me obligan a pensar de manera diferente, a cuestionar lo que soy, a cuestionar lo que quiero ser. O sea, es radical, 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 radical el cambio, ¿no? Muy cierto. ¿Qué te inspira a seguir trabajando en la educación? Es una gran pregunta, sobre todo que la hayas hecho desde la parte de la inspiración, no desde la motivación, que la motivación es una llamada de petate, ¿no? Y la inspiración es un anhelo. Yo creo que sigo creyendo en que puedo generar más lectores y creo que puedo tocar la transformación de la gente, tocar a la gente en sus fibras más sensibles, para que transforme su vida, valore su vida, para que ame lo que tiene. Creo que es por ahí, creo que esa es la provocación. Creo que eso es lo que más me inspira, provocar a la gente. Esta es una pregunta muy especial del podcast. ¿Desde cuándo tu trabajo se convirtió en una vocación y una pasión? Mm. Yo creo que fue cuando entré a la UNAM y cuando entré al IEMS hace 20 años más ¿Cómo o quisieras tú menos. que te Es una gran, recordaran ellos? ¿Cómo quisieras que te recordaran tus alumnos? como alguien congruente, como alguien que les enseñó más allá de los temas, que les enseñó algo que les sirvió para la vida, que les ayudó a transformarse y vivir un poco mejor. Y bueno, finalmente, ¿qué sueñas? ¿Qué quieres hacer en un futuro, Andrés? Tengo muchos planes. Tengo muchos planes, muchos planes. Fíjate que, bueno, a ver, por un lado tengo muchos planes de escritura, estoy trabajando en varios textos, quiero hacer cine, quiero explorar ese mundo, quiero decir, a ver, ¿qué hay por ahí, no? Entonces tengo muchos planes. Uno de ellos es el cine, otro de ellos es una novela en la que estoy trabajando y continuar tocando cada vez más y más y más fibras, ¿no? Ahorita tengo muchas ganas de dar conferencias, fíjate. Ujú. Muchas ganas de ir a escuelas, dar conferencias, me encantaría eso, para docentes y para alumnos, ¿sí? Para directivos y para todos, o para padres. Tengo muchas ganas de hacer eso. Pero no me invitan, así es que si alguien me invita, yo jalo. Aprovechen todos los que nos escuchan, un gran elemento ahí en sus comunidades. Yo encantado de ir a donde me llamen. Pero Andrés, ¿cuándo se da la magia en el aula? ¿Cuándo crees que se da esa magia en el aula? Híjole, yo creo que la magia en el aula empieza en los primeros minutos. Si tú no llegas con esta pasión de lo que vas a hacer, con esta congruencia, con este amor a lo que vas a hacer, no hay magia, no hay magia, no hay transformación. Ahora, a ver, hay días en los que no se logra, ¿eh? O sea, y no hay que sentirse mal. Hay malos días, o sea, también tenemos malos días. O sea, hay días en los que llegas y dices, hoy no quiero, hoy no tengo ganas. Y así digas, ay, es que es mi pasión. Bueno, pues sí, pero hoy no tengo ganas. Y no tienes ganas, y punto. Se acabó. No pasa nada, ¿no? O sea, hay malos días. Yo creo que yo creo que eso sería cuando llegas con la pasión, cuando llegas con algo que sabes que va a mover a la gente, que sabes que los va a provocar, que sabes que los va a sacar de su centro y los va a decir, el mundo no es como yo creía, es más, es diferente. Ahí se hace la magia, ahí se hace la transformación. A mí me encanta leer, por ejemplo, con mis alumnos de universidad, ponte un texto y levantar la vista después de leerlo y verlos a todos con cara así de, eso, dices, perfecto, ya, algo se movió, no sé qué. A lo mejor el siguiente segundo se paran y me linchan, no lo sé, no, pero algo se movió. A lo mejor después de esto voy a estar funado, no lo sé, pero algo se movió, no, algo se movió. Y eso es lo que más me interesa, lograr mover. Mira el riesgo. ¿Nos quieres platicar un poquito sobre lo que haces
hacernos de palabras? ¿Quieres comentar todo lo que tú quieras aquí, Claro, invitar a los maestros académicos? claro, claro, claro. Bueno, primero que nada, quiero decirte una cosa. Bueno, empiezo. Hacernos de palabras es un proyecto que surge a partir de querer salirme un poco, darme cuenta que el sistema y las aulas para mí no son suficientes. No son suficientes. O sea, ahora, no puedo dejarlo, ¿eh? O sea, yo sigo dando clases en la UNAM, que es un paraíso porque doy clases en la universidad, a gente que se supone que está estudiando lo que se supone que quiere hacer y que le gusta. Entonces, eso lo convierte en un paraíso. Que tampoco crean, no tengo la atención ganada per se, ni mucho menos, y también me peleo contra los celulares, y también lucho contra tener la atención, y lucho contra la diferencia de conocimientos, de criterios y posturas, incluso políticas. O sea, también hay una trinchera ahí, ¿no? Pero es un paraíso en otros sentidos, en el sentido que pues, bueno, se supone que es gente que le gusta lo que está estudiando, ¿no? Entonces, no puedo dejar eso, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, lo amo. Doy clases en la Facultad de Filosofía y en la Facultad de Estudios Superiores de Catlán, donde estoy también enamoradísimo de lo que doy ahí. Y hacernos de palabras surge cuando me doy cuenta que no es suficiente. O sea, que en la parte de las aulas no podía yo abordar lo que yo quería. Entonces, empecé con este proyecto que va en lo que más me gusta, que es enseñar a leer y escribir. Enseñar a leer, escribir y hablar, que es básicamente lo que yo enseño. A leer, a escribir y a hablar. Y con eso, híjole, es más que suficiente, ¿eh? Entonces empiezo a desarrollar hacernos de palabras, donde trabajo oratoria, trabajo escritura y trabajo, desde luego, lectura. Te digo una cosa, y esto no lo publico, pero es real. A la mayoría, cuando llegan y me dicen que son maestros, les ofrezco descuentos. O sea, casi todos los maestros tienen descuentos cuando me dicen soy maestro. Tienen descuentos en mis cursos. ¿Por qué? Porque, como lo dije en principio, algunos están muy abandonados y siento que esto les puede servir a ellos para motivar, para encontrar la motivación. Entonces, a veces me entero tarde que son maestros y ya pagaron. Bueno, pues tengo que le diga, te vuelvo tu dinero, ¿no? Ya pasó. Pero una vez que toman el primero, el segundo va con descuento. Casi siempre, ¿no? Casi siempre, casi siempre. Entonces, pues sí, eso. Doy cursos, doy talleres. Son grupos normalmente, a veces pequeños, a veces grupos de 5 6, a veces grupos de 20. La verdad es que me va muy bien, tengo grupos casi siempre llenos. Y la gente entra, interactúa y se pone muy padre el trabajo que hacemos. Ayer concluí un curso de tarot y literatura que me pareció súper divertido. El lunes empecé otro que es de erotismo, literatura, se llama Manual del Deseo, Laboratorio de Literatura Erótica. Esta semana todavía acepto inscripciones, a que a alguien le interesa, están abiertas. Y para julio, para los primeros días de julio, abro uno que se llama Convender. Esta es la mezcla entre convencer y vender. ¿Cómo puedes convencer y vender con palabras? ¿No? Padrísimo. Que no es nada más para vendedores, o sea, no es para vendedores. De hecho, está pensado un poco para toda la gente que buscamos convencer y vender nuestras ideas. Y que nuestras ideas pueden a veces asociarse a un producto, ¿no? A cualquiera. Porque también tengo mi mercancía, mira, de Sin Miedo al Léxico, ¿no? Que es de hacernos de palabras, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí. Surge de ahí y surge incluso marca de algunos productos y demás. Pues en eso estoy. Es como un proyecto muy ambicioso, donde dejo claro que se puede vivir de todo esto, ¿no? Claro. ¿En dónde te pueden encontrar? En redes sociales, etcétera. En redes sociales, en todas, en Facebook, Instagram, TikTok, estoy como @hacernos de palabras. Está mi página, hacernosdepalabras.com, o también pueden escribirme a mi correo, que es contacto @hacernosdepalabras.com. ¿Vale? Cualquiera de esas formas, siempre respondo, siempre. Puedo tardarme, pero siempre respondo, ¿no? Y siempre estoy abierto. Excelente. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias, Andrés. Salvador, ya para Andrés, cerrar. un último mensaje para las personas que nos están viendo. Quisieras tú que... Que no hay que tener esperanza, hay que actuar. La esperanza es estar sentado esperando a que algo suceda.
¿no? No, a ver, las cosas no van a suceder. La magia no existe así, la magia no funciona así. La magia funciona cuando nosotros actuamos en algo. Entonces, si queremos nosotros que nuestro trabajo esté mejor para nosotros, fíjense, ya ni siquiera estoy hablando del asunto vocacional para nosotros, tenemos que buscar nosotros esa pasión, tenemos que actuar sobre esa pasión, que no nos coma el tedio, no dejemos que nos coma el tedio, porque es difícil. De pronto vivimos en un mundo que se hace muy pesado, ¿no? Lleno de malas noticias. Nosotros somos nuestro entorno, así es que hay que modificar nuestro entorno hacia algo más edificante para poder nosotros sentirnos más edificados. Así es que no tengan esperanza, actuemos, actuemos. Este es el momento, y no importa cuándo escuchen esto, siempre va a ser el momento de actuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias por compartir tu historia y tus ideas. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Juan Salvador, de verdad que estoy muy contento. Y bueno, aquí estamos. Muy Muchas interesante, gracias. Esperemos verte en próximos episodios más adelante. Cuenten conmigo, con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.